La candidata de la extrema derecha, Vicky Dávila, ya comienza a recibir apoyos desde el centro político, una derecha camuflada de alternativa que dice estar del lado de los sectores vulnerables, pero que mantiene la misma visión conservadora sobre la sociedad, sobre el Estado y otros asuntos más, que no es muy alternativo en Colombia. Sergio Fajardo, el político más gris y neutro de este país, parece querer retomar el camino de la política y lanzarse nuevamente en una campaña presidencial a pesar de sus rotundos fracasos. Fajardo siempre se presentó como una alternativa, pero en momentos decisivos nunca estuvo a la altura de un verdadero líder. Durante el gobierno de Iván Duque se mostró como una especie de mansa paloma, guardando silencio ante las arbitrariedades del mandatario y repitiendo su mantra de no polarizar. Lo que más recuerdo es su silencio absoluto cuando el país se levantó en protesta contra Néstor Humberto Martínez, el fiscal, quizás el peor fiscal general que encubrió la corrupción de Odebrecht en Colombia. Con el presidente Gustavo Petro, ahí sí Sergio Fajardo ejerce una oposición patética. No es que se haya ido a ver ballenas al Pacífico colombiano, no, está ahí criticando cualquier iniciativa que presente el gobierno nacional, sin entender realmente el panorama político ni los obstáculos de un país cuyo presidente no tiene el poder económico ni político para implementar cambios radicales de inmediato. Fajardo, eso sí, representa a esos políticos que nos quieren hacer creer que Colombia antes estaba muy bien, que ahora estamos peor, cuando eso claramente es una mentira y además un insulto a la memoria histórica de este país. Y quiero hablar desde esa perspectiva. Durante su tiempo en la política nunca lo vimos manifestándose al lado de los docentes cuando protestaban contra el gobierno de Iván Duque. Y ese gobierno de Duque, esa unión decadente de autoritarismo uribista y tecnocracia neoliberal, desencadenó un ciclo de movilizaciones como el paro nacional de 2019, las manifestaciones contra la brutalidad policial de 2020 y el estallido social de 2021. ¿Y dónde estuvo Sergio Fajardo? ¿Lo vieron en alguna de esas luchas? No, por supuesto que no. Ese tipo que ya perdió su oportunidad precisamente por esa desconexión y su abrazo con el establecimiento colombiano, ahora lo ponen en las encuestas y sale bien librado. Pero seamos claros, ese man literalmente no sacó ni 1 millón de votos en las pasadas elecciones presidenciales. Y ahora dicen que Sergio Fajardo, que dice cuantas bobadas aún peores sobre educación que las que dijo Susana Boreal, pero claro, como se cree un profesor y mueve las manos como un experto, el establecimiento analítico se traga sus cuentos sin cuestionarlos. Lo que sí diferencia a Petro, y quizás es uno de sus mayores valores dentro del debate público, es que tiene la valentía de llamar a las cosas por su nombre. Los vínculos de empresas nacionales e internacionales con el paramilitarismo, algo que Sergio Fajardo no hace, algo que se queda en silencio porque eso es polarizar, y no menciona el uso del Estado por unas cuantas familias para su propio beneficio. Eso nunca lo cuestiona, eso nunca está en el debate de Sergio Fajardo, porque para eso es irrelevante. Para él eso no tiene nada que ver con los problemas estructurales de este país. Y resulta que sí tiene que ver todo. Él literalmente no ha dicho nada sobre esto y entonces ahora se presenta como candidato presidencial, un fracaso realmente. Y de nuevo quiere hacernos creer que sí, que va a llevar a Colombia a la era dorada, al mejor manejo de los recursos públicos, al mejor manejo de la administración, pero en realidad está conectado con la ciudadanía colombiana, con los problemas reales que tiene este país. En este momento, sinceramente, yo no me acuerdo. Porque Sergio Fajardo no convence en absolutamente nada, pero aún así quiere ser presidente y tiene todo el derecho porque es un ciudadano colombiano, aunque sea un chiste. Lo que sí hace con constancia es estar allí, ahora alabando a Vicky Dávila, reconociendo supuestamente las cualidades que tiene la candidata de la derecha colombiana. ¿Ya ven por qué digo que este señor es lo más derechista que hay? Vicky Dávila, quien ha apoyado al presunto delincuente y responsable político de los mal llamados falsos positivos y que fue el brazo mediático del gobierno Duque, ahora es exaltada por Sergio Fajardo porque, dice él, representa un sector de la sociedad colombiana. ¿Cuál es ese sector de la sociedad colombiana que representa a Vicky Dávila? Claro, el uribismo. Ella es una mujer valiente.
Y ustedes que son periodistas saben muy bien que muchas de las cosas que se han destapado en este país en tiempos recientes se deben al trabajo de la señora Vicky Dávila. Usted puede estar de acuerdo con ella o no en términos de lo que pueda pensar acerca de la economía, etcétera, pero gracias a Vicky Dávila hay una cantidad de cosas, empezando por la entrevista del hijo del presidente Petro, que puso una señal y abrió la puerta y mostró que habían decidido que con tal de ganar lo que fuera como fuera. Hay una gran corrupción, que la política no es el todo vale, que con tal de ganar, entonces lo que ha de ser que sea, ella ha jugado un papel importante dentro de todo eso. Ya entre ustedes periodistas se pueden discrepar o no, pero yo quiero señalar eso. Y ella representa un malestar en Colombia. El que ella tenga esa figura destacada y por la forma como lo ha hecho, representa un malestar en Colombia. Otra cosa es que yo piense como ella, que yo crea que las soluciones son las que ella puede hacer o no. Entonces, lo que quiero decir con todo esto y para terminar es, Vicky Dávila hoy representa una parte de este país que tiene unas molestias muy grandes y en la forma como ella lo está encarnando, ella lo representa. Hasta ahí llego, ¿cierto? Puede participar en política, ya más adelante los debates políticos serán de otra naturaleza, ya tiene que salir, la política es dura, salir a las calles, recoger firmas, falta mucho tiempo en muchos sentidos. Las flores que Fajardo le lanza a Vicky Dávila, ella ya le respondió en Twitter: Sergio, gracias por tus palabras y respeto. Se ve que podremos tener debates a fondo sobre ideas y propuestas sin agresiones personales. Pensamos distinto y serán los colombianos los que al final decidirán cuáles son las soluciones que más necesitan y quién les generará más confianza. Bueno, Sergio Fajardo ni siquiera logró sacar 1 millón de votos en la pasada elección, que fue candidato a pesar de las encuestas, a pesar de que era la cara buena de la política. Y yo creo, y ojalá no me equivoque, que la candidatura de esta señora de Vicky Dávila se va a desinflar. Dentro de la academia, es cierto, dentro de la academia ella no es que sea muy valorada por su ejercicio periodístico, así como menciona este señor Sergio Fajardo, que carece de mucho contexto, porque esas investigaciones entre comillas, siempre le faltan esa profundidad, ese contexto, ese análisis, y más bien siempre es las preguntas sin respuestas en el proceso de investigación. No hay una contrastación de fuentes. Ustedes no recordarán cuando dijo que las maletas que se le había perdido a Laura Saravia se trataba de dinero en efectivo que Laura le estaba guardando al presidente Gustavo Petro, u otras cosas que además ha dicho. Entonces, continúa Sergio Fajardo, o más bien continúa Vicky Dávila diciéndole en este trino que nuestras posturas sobre cómo recuperar la seguridad y luchar contra el crimen son diferentes. Por ejemplo, a usted le gustó el acuerdo de paz con las FARC y yo estoy en contra de esa impunidad. En materia económica, usted cree en un papel más protagónico del Estado, mientras que yo creo en un Estado más austero, menos burocrático y que ofrezca más libertades individuales como motor de crecimiento y generación de oportunidades. Eso pues no tiene ningún tipo de justificación. Cuando veamos este trino, recordemos que refleja exactamente lo que Sergio Fajardo validó en 2018, cuando perdió en la primera vuelta presidencial y se fue a ver ballenas. En ese entonces, con el inicio del posconflicto, Fajardo decidió mantenerse al margen en la segunda vuelta presidencial, permitiendo que el espacio político fuera ocupado por las banderas del uribismo que se dedicaron a hacer trizas el acuerdo de paz. Por eso es que Vicky Dávila le dice que no comparte muchas cosas con él, sobre todo ese tema del acuerdo de paz. Porque, ojo, Sergio Fajardo en ese momento, en lugar de pronunciarse claramente en defensa de la implementación del acuerdo de paz, del candidato que iba a respetar la implementación del Estado colombiano o la firma del Estado colombiano con la extinta guerrilla de las FARC, no lo hizo. Además, tampoco se manifestó con contundencia cuando el gobierno de Duque dijo que quería acabar con la Justicia Especial para la Paz, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y revertir los avances que se habían logrado en ese momento. Es decir, tuvo una falta de compromiso con el proceso de paz y en última instancia su pasividad le permitió a Iván Duque y su propuesta de seguridad democrática impulsar una visión profundamente contraria a la reconciliación nacional.
Hoy Fajardo, ya allí en esa entrevista, dice que Vicky Dávila representa una parte de la sociedad colombiana, pero esa parte de la sociedad colombiana claramente es la que votó por Duque. La misma que en su momento validó el discurso del uribismo en contra del proceso de paz con las FARC. Estos ciudadanos, muchos de ellos, parten del electorado más conservador y respaldaron una propuesta que fue explícitamente contraria a la implementación de todo lo que tenía que ver con el posconflicto, y en muchos casos promovieron la estigmatización hacia las víctimas y los defensores de derechos humanos. Recordemos cómo se desarrolló el gobierno de Iván Duque y dónde estuvo Sergio Fajardo cuando todo eso ocurrió. Es que aquí se trata de líderes que no se pierdan y aparezcan en elecciones, porque realmente parecen líderes y políticos de pueblo o concejales de municipios súper pequeños que están en los barrios de ese municipio recorriendo, diciéndole a la gente esto, aquello, y luego cuando ya ganan la elección se desaparecen y fin del término. Entonces no, por eso la contradicción en la postura actual de Fajardo es muy clara, es explícita, porque él, al alinearse con una figura como Vicky Dávila, está reconociendo sin ningún rubor a esos mismos votantes que en 2018 decidieron poner en manos del uribismo la continuidad de un modelo de guerra y polarización, dejando a un lado todo proceso de paz, toda negociación con insurgentes, con bandas criminales, en el sometimiento a la justicia de estas últimas. Y entonces, en lugar de posicionarse como un líder frente a esos temas, Fajardo prefirió flaquear ante los sectores más conservadores y críticos del acuerdo. Y esa es una actitud que no solo demostró una falta de convicción política, sino también una falta de responsabilidad frente a un país que aún estaba arrastrando las secuelas de largos conflictos armados, largas décadas de un conflicto armado que ha perjudicado al colombiano de a pie, al que él dice que defiende. Aquí estoy tratando esa indiferencia que tuvo en 2018 y su postura actual ante figuras como Vicky Dávila. ¿Qué es lo que está pensando en decir que eso representa una sociedad colombiana? La sociedad de la derecha, de la extrema derecha también. Entonces no comprendo por qué Fajardo ahora opta por alinearse con los mismos intereses que han obstaculizado el avance hacia una paz estable y duradera, el avance del gobierno del presidente Gustavo Petro, al cual para él le parece que es un desastre total. Y miren que ahora esta encuesta de Inbamer, publicada hace tan solo unas horas, que contrataron Caracol Radio y Blue Radio, Caracol Televisión y Blue Radio, dicen que es el panorama político más cercano a las elecciones presidenciales del 2018. Allí dicen que los datos que se registran son importantes, reflejan las preferencias de los colombianos para dicha contienda electoral, a falta de 1 año y 6 meses para que se lleve a cabo y con nombres aún por confirmarse en el sonadero electoral que se avecina. Miren este gráfico. Sergio Fajardo liderando, con Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, de segunda, esta última cada vez más distante de la arena política, pero muchos cuentan que piensa regresar con un discurso totalmente de derecha que supuestamente será un poco más confrontativo contra el presidente Gustavo Petro, contra las ideas progresistas, pero lo que muchos no olvidamos es que Claudia López es una hipócrita en política. En su momento apoyó al presidente Gustavo Petro, pero ahora al parecer los asesores y ella misma piensan alejarse de cualquier acercamiento contra el pacto histórico, a pesar de que el presidente Gustavo Petro pueda tener entre 5 o 7 millones de votos, porque el mandatario todavía tiene un gran caudal electoral. Esa jugada de ella no es nueva, de presentarse como alternativa, de presentarse distante al presidente Gustavo Petro, no es absolutamente nueva. Es solamente otro intento suyo de Claudia López por adaptarse a lo que creen que podría ser un voto más rentable en las próximas elecciones presidenciales. Ahora también tengo algo que decir sobre esto, y es que Claudia López no va a ganar mostrándose de derecha, ni tampoco va a ganar sin los votos que el presidente Petro ha logrado consolidar. López tiene sin duda un caudal importante de votos gracias a su alcaldía en Bogotá, cuestionable en todos los sentidos, pero eso no será suficiente si se aleja demasiado de las bases progresistas que apoyaron su gestión
gestión en el pasado como senadora de la República. Su giro hacia la derecha, en particular hacia un giro centrado en la seguridad, la economía, ese giro que ella está pensando en dar hacia la derecha, es un discurso que se aleja de cómo se está moviendo ese espectro político, porque hoy en día están centrados en la economía, en la seguridad, pero sobre todo, y esto es muy importante y ha sido muy dicho por analistas políticos, politólogos, no solamente en Colombia, sino también en el mundo, que la derecha también está girando ese discurso hacia las familias, hacia la familia, pero la familia conservadora, hombre, mujer e hijos. Todos saben que Claudia López ha llevado con mucho orgullo ser abiertamente lesbiana y además se ha manifestado, o más bien ha mostrado muestras de cariño con su esposa, la senadora Angélica Lozano. ¿Qué pasa? Que yo veo este hecho, o más bien esa esencia de ella, porque así es ella, eso no es ningún pecado, no es ninguna enfermedad, así creció, así se define, así se autoconcibe, en fin. Pero aunque en Bogotá ella logró posicionarse como una líder referente, debatible también eso, porque hay cifras que muestran esa alcaldía de Bogotá desastrosa, sobre todo en temas de seguridad, y ahora que ella quiere venderse como de seguridad va a ser un poco incoherente. Pero a nivel nacional, la sociedad colombiana sigue siendo muy conservadora y los sectores de derecha no le van a permitir ser realmente quien es, y mucho menos si ahora intenta desafiar las normas heteronormativas y patriarcales que predominan en gran parte del país. Ese giro a la derecha podría costarle demasiado, más de lo que ella imagina, pues al mismo tiempo intenta acercarse a esos votantes porque empieza a perder credibilidad entre quienes le dieron su apoyo en el pasado. Pero ahora vamos a seguir viendo esta encuesta, porque efectivamente Claudia López aparece por detrás de Sergio Fajardo en la intención de votos. Pero ¿cómo le va al pacto histórico o al progresismo colombiano? A Gustavo Bolívar, el actual director del Departamento de Prosperidad Social del DPS, es el candidato que mejor balance tiene, con un 8,6% de favorabilidad en una puja que por el momento sostiene el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que si bien está en la mira de varios organismos de control, tiene un importante caudal político y aceptación dentro del progresismo por esa lucha que dio en su alcaldía de Bogotá contra el uribismo en Antioquia, contra los poderes económicos que tienen el poder en esa parte del país y que el uribismo considera el bastión electoral en cualquier elección a nivel nacional, a nivel regional, en fin. Pero en esa encuesta también aparece el actual ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, en el 9º puesto con un 4,5% de intención de votos, y luego le sigue María José Pizarro con un 4,1%. Luis Gilberto Murillo ha dicho que no quiere ser presidente. Bueno, precisamente no ha dicho que no quiere ser presidente, sino que no está en esa tarea y ahora tiene la tarea simplemente de representar a Colombia en el escenario internacional. Pero, dentro de la izquierda y quizás de la centroizquierda, Luis Gilberto Murillo pinta muy bien por las posturas que tiene en cuanto a política exterior, en cuanto a economía, y que tiene un gran recorrido en la administración pública. Y María José Pizarro, con 4,1%, al parecer es la mujer que está liderando las encuestas dentro del sector del progresismo. Pero todavía le falta mucho, todavía muchos dicen que realmente tiene que fortalecer el discurso para que pueda continuar con esa intención de atraer no solamente a la izquierda 5-7 millones de votos, sino también a la centroizquierda, y a los indecisos. Y en esa encuesta también aparece Juan Fernando Cristo, actual ministro del Interior. Yo realmente no le veo ninguna posibilidad. Está también la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Muchos están comparando que ella pueda presentarse a la elección representando al gobierno nacional, pero también a la izquierda, como lo que sucedió en México con Claudia Sheinbaum, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba terminando su sexenio, y apareció una persona que estuvo con él durante muchísimos años. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha estado con el presidente Gustavo Petro desde la alcaldía de Bogotá y aparece en esta encuesta con 1,2%. Y la señora Vicky Dávila,
en el top 5. Creo que esta encuesta no le cayó muy bien, con el 8,6%. Según Inbamer, la encuestadora dice que está en empate técnico con Gustavo Bolívar. ¿Será que a eso se refiere esa intención de ella de atacar a Gustavo Bolívar? Y aquí estoy recordando cuando publicó unos audios en el que intentaba mostrar a Bolívar como si estuviera planeando la llegada del castrochavismo a Colombia porque el presidente Gustavo Petro se iba a quedar. Quizás esos datos que ahora revela Inbamer ya la señora Vicky Dávila lo conocía. Y los candidatos del Centro Democrático, risas, quedan risas. Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, de últimos por allá. Y el señor Miguel Uribe dice que tiene fortalecido a la derecha colombiana, o a la extrema derecha más bien, para llegar a la presidencia, porque dice que tiene el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa ha sido la encuesta, amigos y amigas, y todo este contexto del apoyo explícito de Sergio Fajardo a Vicky Dávila de la contienda electoral para el 2026. Por supuesto, esto se va a seguir desarrollando y les voy a llevar la mejor información en estos análisis que hacemos desde la sociedad civil, desde un ciudadano que comenta sobre asuntos políticos. Por supuesto, los invito a que compartan esta información, a que le den mucho like para que YouTube siga recomendando este contenido y podamos llegar a muchísimas más personas. De verdad, mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.